Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a construir mazos para la diletante Jenny Barnes, continuando con los investigadores de la expansión del legado de Dunwich. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. Comenzaremos definiendo los fundamentos más básicos de Jenny Barnes, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades. Una vez conozcamos bien las habilidades de Jenny, pasaremos a plantear posibles estrategias para construir sus mazos. Como siempre, lo haremos planteando las ideas más básicas, buscando el cómo resolver los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Al igual que en el resto de las guías de los investigadores de Dunwich, lo haremos a través de varias cartas concretas de ejemplo. Después mencionaremos posibles arquetipos en torno a Jenny, utilizando solamente las cartas de la caja básica y de la expansión de Dunwich. Finalmente, nos iremos a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Jenny. Así que si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos con los fundamentos de Jenny Barnes. Jenny Barnes es una investigadora de clase rebelde con voluntad de 3, intelecto de 3, combate de 3 y agilidad de 3. Su habilidad personal le permite ganar un recurso adicional durante cada fase de mantenimiento. Es decir, Jenny obtiene 2 recursos en vez de 1 en cada fase de mantenimiento. El símbolo arcano para ella es un +1 por cada recurso que tenga. Resistencia de 8 y cordura de 7. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase rebelde nivel 0,5, neutrales 0,5 y hasta 5 cartas de nivel 0 de cualquier otra clase que no sea la suya. Adicionalmente, debe llevar sus pistolas gemelas, buscando a Izzy y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal sería las calibre 45 gemelas de Jenny. Un apoyo coste X con 2 iconos de agilidad y 1 comodín, ocupa ambas manos, es un objeto, arma de fuego, que entra al juego con X municiones, siendo X el número que vosotros queráis. Es decir, cuando jugáis esta carta podéis gastar cualquier cantidad de recursos y entrará al juego con esa misma cantidad de recursos. Por una acción y una munición nos deja combatir, con combate +2 y con un daño extra asegurado. Por otro lado, su debilidad personal sería buscando a Izzy, una traición que, al ser revelada, debe vincularse al lugar más lejano a la posición actual de Jenny. Por 2 acciones podemos investigar ese lugar, y en caso de éxito, en vez de encontrar pistas, hemos de descartar esta carta. Luego tiene obligado, al acabar la partida, si esta carta sigue en juego, Jenny sufre un trauma mental. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Jenny? En primer lugar, es una investigadora que es decente en las 4 habilidades. Es decir, Jenny es una investigadora en teoría muy equilibrada y que no tiene ningún punto débil, al menos en cuanto a habilidades básicas. Por otro lado, es una investigadora que genera el doble de recursos de lo normal, y es algo que siempre querremos aprovechar a la hora de construir sus mazos. Y por último, Jenny tiene una combinación de resistencia y cordura que considero bastante robusta. Eso en cuanto a lo positivo de Jenny. ¿Cuáles serían sus puntos débiles? El primero es lo que yo he bautizado como el síndrome Jenny Barnes. No tiene ningún punto débil, pero tampoco ningún punto fuerte. Una cosa es ser decente en una habilidad y otra muy distinta es ser bueno. Jenny es decente en las 4 habilidades, pero no destaca en ninguna. Si queremos que brille en alguna de ellas, siempre tendremos que darle un empujón a través de sus cartas. Por otro lado, considero que su carta personal, las pistolas gemelas, es sólida, pero tiene un problema importante y es que ocupa ambas manos. Los apoyos de manos son muy comunes y suelen ser cartas bastante básicas, como la linterna o el resto de las armas, por lo que ocupar ambas manos siempre puede ser molesto.
Y por último, considero que Jenny tiene una de las peores debilidades personales de todo el juego. Buscando a Izzy es una carta que, si bien me encanta en términos de ambientación, a nivel mecánico es horrible, ya que nos cuesta un montón de acciones. Primero tenemos que desplazarnos hasta la otra punta del mapa y luego tenemos que investigar ese lugar por 2 acciones, lo cual además no tiene ninguna garantía de éxito. En caso de que se vincule a un lugar con velo muy alto o que no pueda ser investigado, pues podemos estar ante un trauma mental garantizado. Y si bien la cordura de Jenny es decente, es probable que se coma varios traumas durante cada campaña, y esto irá haciendo mella en Jenny escenario a escenario si no conseguimos resolver esa carta de modo regular. De modo general, considero a Jenny una investigadora de complejidad alta. Aparenta ser sencilla, pero en la práctica 3 puntos no son suficientes en ninguna habilidad, si queréis que brille. Así que Jenny precisa de mazos muy bien construidos si queréis sacarle todo su potencial. La considero mediocre tanto en obtención de pistas como en combate, y tenéis que empujarla en ambos sentidos si queréis que brille. Al menos la clase rebelde le aporta medios de evasión, por lo que la considero alta. Su defensa física es sólida y su defensa mental es decente pero vulnerable por su debilidad personal. Con todo esto ya conocemos bien las habilidades de Jenny, así que pasamos a plantear la estrategia para sus mazos. Como siempre, lo haremos definiendo el cómo afrontar los aspectos más básicos del juego. Iremos uno por uno planteando estos aspectos y lo haremos a través de diferentes cartas de ejemplo, comenzando por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Jenny a encontrar pistas de modo rápido y fiable? Pues podemos comenzar por una carta tan simple y básica como es la linterna, carta útil para cualquier investigador que quiera obtener pistas y que tenga un intelecto al menos decente. Con la linterna podéis encontrar pistas casi aseguradas en lugares de velo 2 o menos, así como convertir lugares de velo alto en lugares más accesibles. Al margen de la linterna, si queremos que Jenny investigue con seguridad, estamos obligados a potenciar su intelecto. Para ello, una opción puede ser hacer uso de los recursos de más que genera y convertirlos en pluses de habilidad. Estudios Arcanos es una de esas cartas de la caja básica que nos convierte recursos en pluses de habilidad. Por lo general no soy muy fan de estas cartas, pero con Jenny funciona muy bien, ya que tiene recursos de sobra para costeárselas. Por otro lado, aquellos que tengáis el core revisado o la expansión de Carcosa, contáis con las ganzúas, que son un recurso interesante para aquellos rebeldes que quieran investigar. Si bien brillará más con investigadores de agilidad / intelecto altos, es más que suficiente para poder investigar puntualmente cualquier lugar. Es una mejora imprescindible para cualquier mazo de Jenny que quiera investigar. Y por último, no nos podemos olvidar de una carta tan poderosa como es Licenciado en las calles, Streetwise. Es otra de esas cartas permanentes de nivel 3 de Dunwich, la cual nos dará +3 a intelecto o a agilidad por el precio de 2 recursos. Si bien son capacidades algo caras, encajan muy bien con Jenny, ya que tiene garantías de que podrá activarla al menos una vez cada ronda. Carta también imprescindible para cualquier mazo de Jenny que quiera investigar. Con todo esto, yo creo que ya le hemos dado a Jenny recursos más que de sobra para encontrar pistas, así que pasamos al aspecto de los enemigos, centrándonos más bien en el combate, para aquellos que queráis a una Jenny especialista en combate. Recordad que Jenny tiene una carta exclusiva que le permite combatir, que son sus pistolas gemelas. Si bien tienen la pega de ocupar ambas manos, esto no es tan problemático en el caso de la Jenny combatiente, ya que le sirven para atacar, que al fin y al cabo es lo que quiere hacer. Eso sí, recordad que solo tenéis una copia de esta carta, y todo buen combatiente debe tener múltiples armas en su mazo. Así que vamos a buscarle otros medios de combate.
En caso de duda, siempre puedes recurrir al machete, arma sólida que será útil para cualquier personaje que quiera combatir, de modo general. En el caso de la clase rebelde, tenemos la Derringer del 41, una carta que os da un plus de combate sólido, +2, pero que precisa de margen de éxito para hacer el daño extra. Aquí es muy importante contar con otros medios para potenciar el combate, sea a través de cartas de habilidad o a través de quemar recursos con cartas tipo entrenamiento físico y similares. Por otro lado, la expansión de Dunwich nos ofrece algunas armas de nivel mayor de 0 que pueden encajar muy bien en una Jenny combatiente. Por ejemplo, la navaja de nivel 2 es una grandísima mejora de su versión original. Si os fijáis, hace lo mismo que la Derringer del 41, pero con usos ilimitados, por 2 recursos menos y pudiendo jugarse a velocidad de rápido. Carta extraordinaria y muy útil para combatir, aunque en el caso de Dunwich debéis tener cuidado porque algunos enemigos pueden ser complicados de atacar con armas de melee. Y ya por último, tenéis el recurso extremo de combate de clase rebelde, que es el subfusil Thompson, el Chicago Typewriter. Un arma a 2 manos que os deja pegar por 2 daños extra en hasta 4 ocasiones, pudiendo gastar acciones extra para aumentar el combate. Idealmente es mejor utilizar otros medios para potenciar el combate, pero bueno, igualmente aquí tenéis una carta que os dejará hacer 3 daños, ataques por 3 daños, de modo relativamente sencillo. Con esto pasamos al aspecto defensivo. ¿Qué cartas podemos utilizar para defender a Jenny? Jenny es una investigadora muy robusta en términos de resistencia y cordura y no suele tener problemas siempre y cuando le potenciéis bien las habilidades, en particular la voluntad y la agilidad. Por ello, las cartas defensivas que le van a aportar más son aquellas que usamos en caso de emergencia, ante situaciones que escapan a nuestro control. Por ejemplo, podemos improvisar sobre la marcha en caso de que la aparición de un enemigo nos pille desprevenidos. O bien podemos incluir esquivar para cancelar posibles ataques complicados. Otra opción puede ser incluir las barreras de protección para cancelar traiciones que puedan ser muy perjudiciales. Eso sí, yo no veo necesario incluir estas 3 cartas en los mazos de Jenny, ya que las 3 son muy circunstanciales. Lo ideal sería comprarse la carta adaptable y usarla para ajustar el mazo de cara a cada escenario concreto. Por ejemplo, podéis meter las barreras en escenarios que tengan traiciones complicadas o bien el esquivar en escenarios que tengan enemigos con ataques complicados, por poner un par de ejemplos evidentes. Con esto pasamos al apartado de las sinergias, en el cual hablamos de cartas que funcionan de modo particularmente efectivo con cada investigador. Vamos a ver qué otras cartas que no hayamos mencionado ya pueden funcionar bien con Jenny de modo general. Bien, ya que Jenny destaca por generar más recursos de lo normal, podemos intentar llevar esto al extremo e incluir cartas generadoras de recursos. Aquí os muestro algunos ejemplos, como puede ser Lobo Solitario, carta imprescindible para el formato True Solo y jugable en multijugador. Nos dará un recurso extra al inicio de nuestro turno, siempre y cuando estemos solos, siempre y cuando no haya otros investigadores en nuestro lugar. Es una carta que, bien jugada, puede hacer que Jenny genere el triple de recursos de lo normal. O bien podemos apostar por el infame Dr. Mylan Christopher en el caso de que enfoquemos a Jenny como buscapistas, no solo por el plus de intelecto, sino porque tenéis otro motor generador de recursos más. Por supuesto, en algún punto de la campaña querréis comprar Buena Racha, ya que es una carta que le da un montón de gasolina a Jenny para quemar en otras cartas. Como dije antes, todas esas cartas que nos dan pluses de habilidad u otros beneficios al quemar recursos funcionan bien en este tipo de mazos que generan muchos más recursos de lo normal. En particular, aquellas que nos dan pluses de combate son fundamentales en el caso de la Jenny combatiente. Entrenamiento físico es una carta muy valiosa en este tipo de mazos.
Y ya por último, cualquier carta que sea cara y poderosa puede tener cabida en los mazos de Jenny. La explosión de dinamita es un ejemplo de este tipo de carta. Algo circunstancial, cara, pero que puede ser muy poderosa en el contexto correcto. Y Jenny es de las pocas investigadoras que se la puede costear de modo realista. Con todo esto, ya hemos planteado de modo general las estrategias más básicas que hacen brillar a Jenny. Así que antes de pasar a la parte práctica, vamos a mencionar posibles arquetipos en torno a Jenny, usando solamente cartas de la caja básica y de la expansión de Dunwich. Dado que Jenny es una investigadora muy generalista y con una base decente en todo, es posible crear múltiples arquetipos distintos en torno a ella. Aquí voy a hacer mención a 4 de ellos, comenzando por el arquetipo generalista. Sería el arquetipo óptimo para el formato True Solo, en el que es necesario tanto encontrar pistas como lidiar con enemigos. Necesitamos potenciar ambos aspectos en Jenny si queremos brillar en este formato, aunque Jenny es una investigadora que lo puede hacer de modo realista. El lobo solitario es imprescindible en este arquetipo, así como potenciadores para las 4 habilidades básicas. Luego tendríamos los arquetipos para multijugador. Jenny es una investigadora que puede ejercer virtualmente cualquier rol en cualquier grupo de investigadores, dado lo equilibrada que es de base. Por un lado, podemos hacer de ella una buscadora pura, para lo cual usaremos sus cartas fuera de clase para acceder a clase buscador y hacerla brillar en ese sentido, que es de hecho lo que hicimos en la partida de regreso a Dunwich, una Jenny buscapistas. Alternativamente, podríamos hacer a una Jenny combatiente, para lo cual descuidaríamos la parte de buscar pistas y llenaríamos su mazo de armas y potenciadores de combate. Aquí recurriríamos a las cartas de combate que mencionamos en el apartado anterior, junto con generadores de recursos para poder potenciarnos el combate. Y ya por último, Jenny también puede ser una investigadora flexible en grupos grandes, como compañera de al menos un buscador y un combatiente. Aquí tendríamos una estrategia muy parecida a la Jenny generalista, aunque tendríamos menor presión por parte del juego y podríamos centrarnos en asistir a compañeros de equipo. En este caso, una opción podría ser ahorrar experiencia y compraros el reloj de oro lo antes posible en la campaña, ya que en multijugador esta carta puede regalar una ronda de juego completa a todo el grupo. Con esto yo creo que ya hemos hablado bastante de Jenny, así que pasamos a plantear mazos concretos en torno a ella. Como siempre, os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Jenny. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, os voy a mostrar diferentes mazos de ejemplo para Jenny, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Y os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a ArkhamDB de todos los mazos que voy a mostrar a continuación. En el caso de Jenny, he preparado 3 mazos distintos que os voy a mostrar. Uno generalista, uno combatiente y uno buscapistas. Jenny es una investigadora tremendamente flexible que puede construirse de muchos modos distintos, y aquí vais a ver diferentes ejemplos de ello. Si os parece, comenzamos con mi propuesta de mazo generalista, más bien orientada hacia el formato True Solo. Aquí necesitamos potenciar tanto la búsqueda de pistas como el combate. Por un lado, tenemos 4 cartas de arma para combatir, que serían las pistolas gemelas, el cuchillo y las Derringer del 41, así como una linterna para investigar. Queremos aprovechar los recursos de más generados por Jenny, para lo cual vamos a incluir cartas que nos permitan convertir esos recursos en pluses de habilidad. En este mazo de nivel 0 solo tenemos el entrenamiento físico para potenciar voluntad y combate. Las otras 2 habilidades las potenciaremos con licenciado en las calles, Streetwise, aunque tendremos que esperar a completar el primer escenario de la campaña para comprarla. Asimismo, he incluido algunos motores generadores de recursos adicionales,
para llevar la estrategia de los recursos al extremo. Tenemos Lobo Solitario, por supuesto, y una copia del Dr. Mylan Christopher, muy útil si potenciamos la parte buscapistas de Jenny, ya que nos sirve para aprovecharlo como motor generador de recursos. El resto de las cartas del mazo son eventos y cartas de habilidad que usaremos para defendernos de situaciones concretas. He incluido la explosión de dinamita a 2 copias para cerrar las cartas fuera de clase, ya que en mi experiencia funciona muy bien con Jenny, incluso en el True Solo, más aún cuando la combinas con Escurridizo. Después, el alijo de emergencia es útil para obtener algo más de gasolina. Luego, la puñalada es un excelente ataque puntual que comparará con Streetwise. Y el improvisar sobre la marcha es una carta que usarás en caso de emergencia ante enemigos con los que no puedas combatir. Ya por último, debo destacar la carta Doble o Nada, ya que es tremendamente poderosa y más aún en mazos como este. Si tenéis los medios para aumentar mucho la habilidad de modo puntual, esta carta puede ser realmente explosiva. Para terminar, os recuerdo que tenéis en la parte derecha de la página un breve escrito que he redactado para documentar el mazo, el cual incluye una propuesta de mejoras para el mazo, orientada para la campaña de Dunwich. Os recomiendo que lo leáis bien si queréis probar el mazo o usarlo de inspiración para crear los vuestros. Con esto pasamos al ejemplo de la Jenny especialista en combate. Aquí la diferencia más importante respecto al mazo anterior es que descuidamos por completo la búsqueda de pistas y nos centramos en darle a Jenny todas las armas y potenciadores de combate que sea posible. Aquí tenemos 6 cartas de arma, sumando el machete a las armas del mazo anterior. Asimismo, he incluido 4 cartas que nos permiten quemar recursos por habilidad de combate, sumando curtido en la vida al entrenamiento físico. El resto del mazo son ya pequeños ajustes para potenciar más si cabe la parte combatiente de Jenny. El mazo de nivel 0 no difiere tanto del anterior, pero una vez lo vayáis mejorando, iréis incluyendo algunas cartas para especializar a Jenny en combate que no incluiríais jamás en la Jenny generalista, como pueden ser el subfusil Thompson y el matón a sueldos, sin olvidarnos nunca de los generadores de recursos. Este mazo en particular lo he probado en simulación a 2 manos en la campaña de Dunwich, teniendo como compañera a Daisy Walker de la caja básica. Si os interesa, he puesto en la documentación de este mazo el enlace al mazo de Daisy que acompañó a la Jenny combatiente en las pruebas, para aquellos que os interese ver un mazo de Daisy que utiliza las cartas de la expansión de Dunwich. Y ya por último tendremos el mazo de la Jenny especialista buscapistas. Este mazo descuida por completo el combate y se centra en darle a Jenny medios para encontrar pistas con la mayor velocidad y seguridad posibles. El mazo de nivel 0 apuesta por estudios arcanos como potenciador de intelecto, aunque pronto lo querremos reemplazar por Streetwise. Esto es, de hecho, lo mismo que hicimos en la partida a regreso a Dunwich. Comenzamos con estudios arcanos y los quitamos con adaptable al comprar Streetwise. Asimismo, esta propuesta utiliza al Dr. Christopher como aliado junto a Leo de Luca. En algún punto querremos comprar carisma para poder llevarlos ambos a la vez, o bien a algún aliado de historia de la campaña de Dunwich. El resto de las cartas van orientadas a defendernos y a potenciar aún más la parte buscapistas, destacando las corazonadas como carta fuera de clase. Como siempre, os recomiendo que leáis la documentación del mazo, ya que ahí explico más detalle cómo pilotar el mazo y el plan de mejoras propuesto. Este mazo en particular está probado a 2 manos en la campaña de Dunwich junto a Zoe Samaras y su mazo guardaespaldas, el cual ya os mostré en la guía de construcción de mazos de Zoe. Con esto doy por cerrados mis mazos personales de ejemplo y paso a mostraros algunos otros mazos de Jenny creados por la comunidad, asumiendo el mismo pool de cartas que nosotros, es decir, caja básica revisada y expansión de Dunwich. Comenzamos por el mazo titulado Jenny la rompecampañas, un mazo orientado al True Solo
que propone una alternativa interesante a mi propuesta generalista. Opta por comenzar con estudios arcanos y reemplazarlos por Streetwise más adelante, tal y como hacemos en la propuesta Buscapistas. Asimismo, este mazo opta por la bandolera para permitirse llevar las pistolas gemelas a la vez que la linterna o el cuchillo. Incluye el hurto como generador de recursos adicional, un coraje líquido para curarse horror, aunque ya advierto que tendréis que potenciar la voluntad, y un preparado para lo peor, que entiendo como tutor para coger las pistolas gemelas o bien el cuchillo. De modo general, este mazo confía mucho en los potenciadores de habilidad para hacer brillar a Jenny. Cuenta con Leo de Luca, turno 1, para poder sacarle todo su potencial. Continuamos con el mazo de las Structure Deck Series, un clásico de esta serie de vídeos. En este caso nos propone un mazo muy similar a nuestras propuestas. Os recuerdo que estos mazos de esta serie, las Structure Deck Series quiero decir, están enfocados como generalistas y el propio creador aconseja que se hagan ajustes en función del formato. Todo esto lo explica en la documentación del mazo. La única carta que cabe destacar son las ropas elegantes, ese apoyo de cuerpo que nos da un pequeño escudo de daño horror y que nos reduce la dificultad de negociar en 2. Esto va a sernos muy útil en el inicio de la campaña de Dunwich y también en Carcosa si la queréis jugar allí, aunque seguramente sea una de las primeras cartas que quitaremos para mejorar el mazo. Ya por último, os muestro una segunda propuesta de Jenny para el True Solo. Esta variante apuesta más fuerte por el combate, al incluir los machetes, y apuesta por una gran cantidad de apoyos. Aunque algunos de ellos, como carterista o el hurto, yo los veo como subóptimos, la idea general del mazo es la misma de siempre. Gastar recursos en cartas como Curtido en la Vida, Entrenamiento Físico, Estudios Arcanos, para que Jenny brille de modo puntual en lo que nosotros queramos. Como siempre, espero que este vídeo haya aportado algo y que hayáis visto los diferentes modos en los que se puede jugar a Jenny. Fijaos en que aun con solamente las cartas de la caja básica y de la expansión de Dunwich, hemos visto mazos muy distintos y muy variados que enfocan a Jenny de diferentes modos, aunque la idea general es más o menos siempre la misma: aprovechar los recursos de más generados por Jenny y quemarlos en cartas que consumen recursos para potenciar de modo puntual las habilidades que sean necesarias. Así que vamos a cerrar aquí esta guía de construcción de mazos de Jenny Barnes. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en la siguiente guía de los investigadores de Dunwich, donde hablaremos del músico Jim Culver, el investigador de clase místico. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.